Shalom a todos, bienvenidos a este cuarto audio, esta cuarta entrega de nuestro libro Las Ruedas de un Alma, Reencarnación, del Rav Berg. Y quedamos en el capítulo pasado con el apartado número 11, o el capítulo 11. Vamos para el número 12, que titula El hombre que regresó como su sobrino. Aquí parece que nos va a contar una historia como una especie de caso documentado. Vamos a ver qué dice. Ninguna otra ciencia puede obtener mayor beneficio de los secretos de la reencarnación humana que las diversas disciplinas del comportamiento del hombre que, a pesar de todos los progresos realizados en los últimos decenios, se sienten desconcertadas ante el hecho que miles de camas de hospital continúan estando ocupadas por los llamados enfermos mentales. Sin embargo, y por el momento dado, por lo menos la reencarnación todavía es considerada con recelo, con el ceño fruncido, y como algo que no merece ser objetivo de investigación científica, y sigue siendo el enemigo perceptible de la religión, la que considera su propia esencia como una amenaza que puede estimular la sensación de culpabilidad. Y ello no obstante, existen casos comprobados que ilustran su veracidad mucho más allá de la mera argumentación de una simple teoría. Entonces pareciera que los teoremas de la reencarnación no le sirven ni a la ciencia ni a la religión, como que la reencarnación es un tema incómodo para las disciplinas antes mencionadas. Y vamos a ver la historia o la anécdota que dice aquí. Voy a leer. Uno de esos casos comenzó un hermoso día de verano en julio de 1979, cuando recibí una frenética llamada telefónica en nuestro apartamento de Ramat Gan en Israel. Nuestra familia tiene la absoluta necesidad de celebrar inmediatamente una reunión con usted, exclamó la señora X, una estudiante de nuestro centro en Beersheba. La muerte accidental o el posible asesinato de nuestro hijo y hermano no ha cesado de obsesionarnos, y su madre adopta una actitud cada vez más mórbida. Quiere saber, de una vez por todas, si su hijo se suicidó, fue intencionalmente asesinado por su mejor amigo, o si éste lo mató al disparar accidentalmente su arma. Finalmente se me explicó que el hijo había sido encontrado sin vida 6 meses antes y que, después de realizar una exhaustiva investigación, la policía había cerrado el expediente sin haber llegado a ninguna conclusión definitiva sobre las circunstancias de su muerte. Concerté una reunión en la que participarían todos los miembros inmediatos de la familia. Estimé que ello sería necesario para poder obtener todos los indicios e información posibles que, en la mayor parte de los casos, parecen tener escasa importancia o ninguna en absoluto, y que sin embargo constituyen frecuentemente los trozos que faltan para completar el rompecabezas humano. Desde un principio me propuse que nuestra investigación nos llevara en última instancia a una confrontación directa con los pasados 300 años de especulaciones referentes a la naturaleza del hombre. La antigua posición cabalística es que los seres humanos consisten de una mezcla mística de materia física y espíritu intangible. A pesar de la tradicional resistencia de sus colegas del pasado, destacados científicos de tan diversos ámbitos como la neurobiología y la física cuántica han desistido de actitudes previas y reconocido la posibilidad de entidades tan poco científicas como el alma humana, inmortal y el universo espiritualmente estructurado. Y aquí el libro va a citar que, por ejemplo, Francis Crick, Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962, y Sir John Eccles, laureado con este galardón en 1963. Entonces estos dos premios Nobel son como los ejemplos de científicos que sí han ahondado o han intentado teorizar la reencarnación. Basándose en el Zohar y en las puertas de la reencarnación del Rabí Isaac Luria, he llegado a la conclusión que la individualidad de los seres humanos no se deriva de su código genético propio y exclusivo, sino que la estructura personal de su ADN es el resultado de su alma individual, metafísica e inmortal, que se pone de manifiesto a través del individuo físico. La misma relación existe entre la semilla y el árbol.
Es indiscutible que todo el estado potencial del árbol evidentemente existe en la simiente, antes de que ésta se ponga de manifiesto en hojas y ramas. Partiendo de esta premisa, comenzamos a poner cada pieza en su lugar en un intento de aclarar la cuestión de la trágica muerte de ese joven. Era obvio que la mayor parte de la información que estaba por reunir en el curso de nuestra labor investigadora aparentaría tener un significado muy exiguo e incluso estar totalmente divorciada del misterio que se trataba de elucidar. Sin embargo, estaba plenamente convencido que la inteligencia inmortal e inmaterial del alma era capaz de influenciar sobre la materia y que ello proporcionaba en última instancia una información técnica vital tal como lo determinan y estipulan las leyes y los principios de la concepción del Tikkun en la reencarnación. El 19 de agosto de 1978, Aryeh, un soldado del ejército domiciliado en Beersheba, salió de su casa acompañado por su mejor amigo para gozar de un día de descanso y mitigar, en cierto modo, el abrumador calor que había en ese momento. A las 3:30 después del mediodía, Aryeh ya estaba sin vida. Su amigo fue encontrado en la carretera en un estado de shock y confusión. Todo lo que pudo decir a un transeúnte es que su amigo estaba sin vida como resultado de una herida causada por un arma de fuego. Pero cómo y por qué había ocurrido no lo sabía, y ello seguiría siendo un misterio para siempre, puesto que no recordaba en absoluto los eventos que precedieron al trágico desenlace. Las investigaciones llevadas a cabo por la policía durante 6 meses no pudieron aclarar la cuestión. ¿Se había suicidado Aryeh? ¿Fue víctima de un disparo accidental de su amigo? ¿Acaso fue asesinado? La policía no fue capaz de descifrar el enigma. Para conocer la verdad, la primera cosa que hice fue averiguar el nombre bíblico correcto de la víctima y la fecha de su nacimiento basada en el calendario lunar hebreo. Así pude saber que Aryeh había nacido en el 9º día del mes hebreo de Heshvan, que, en ese año, correspondía al 12 de noviembre de 1958. El nombre Aryeh significa león en hebreo, e irónicamente, este muchacho falleció en el mes cósmico de Leo. Sin otra cosa adicional en la que basar mi investigación, seguí interrogando a la familia formulando preguntas que parecían tener escasa importancia, albergando la esperanza de que de ese laberinto surgiera el pensamiento o el evento particular que pudiera arrojar la luz sobre el misterio. Esto ocurrió cuando el hermano del extinto mencionó a su hijo, indicando que le había impuesto el nombre del tal trágicamente desaparecido Aryeh. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su hijo?, le pregunté. El 29º día del mes de Nisan, me contestó. A duras penas me pude contener, puesto que este era el indicio que yo estaba buscando. En ese momento recordé un principio del proceso del Tikkun, de la reencarnación, mencionado en los escritos del Ari, en el que discute las consecuencias del asesinato accidental. A la luz del conocimiento que tiene el alma de las vidas anteriores y de sus requerimientos del Tikkun, del mismo modo como el ADN determina el color de los ojos de una persona, el ADN metafísico puede determinar que se cometa un asesinato. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que predetermina, dirige y crea las circunstancias que rodean a un asesino no premeditado o un homicidio accidental? Pregunta el Ari. Basándose en un versículo del Éxodo, del libro de Shemot, llega a la conclusión de que la muerte accidental es un evento predeterminado y que ya se conocen las circunstancias que lo rodean. La Torá dice, si un hombre matara a otro y cuando no lo hiciera con mala intención, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar a donde habrá de huir. O sea, aquí habla Mishpatim y sobre las teorías de la creación de las ciudades de refugio. Que bueno, eso está en la Torá. El Ari señala que este versículo contiene una aparente contradicción. Si el golpe fatal fue un accidente, entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso de que sino que Dios lo puso en sus manos? O sea, el versículo implica que esa muerte fue predeterminada por una inteligencia superior. Enfocando el código metafísico como un científico abarca las fuerzas que dirigen el crecimiento y el comportamiento de los sistemas
físicos vivientes, el Ari declara osadamente que la víctima citada ya era un hombre condenado antes de ser matado, y que el accidente fue una oportunidad para proporcionar a la víctima la reencarnación más temprana posible. Además, dice el Ari, por medio de la metodología de las letras cabalísticas, el tiempo apropiado para las víctimas de asesinato no predeterminados a los efectos de su correspondiente tikkun es durante el mes hebreo de Elul, o sea, durante la luna del signo de Virgo. En su revolucionario estudio del proceso del tikkun, el Ari estableció una estructura del código metafísico de ADN que ejerció una profunda influencia sobre los procesos tanto ambientales como biológicos. Ya que Aryeh todavía no había cumplido sus 20 años, y teniéndose en cuenta que según la interpretación talmúdica, que afirma que ninguna persona menor de edad de 20 años puede ser condenada a muerte en el caso de un asesinato premeditado, ello indicaba que no podía haber perdido la vida como resultado de una iniquidad de su padre. Por lo tanto, su muerte solo podía ser resultado de un principio en el proceso de su tikkun, de la reencarnación. Por consiguiente, me dediqué a calcular el tiempo en que fue concebido el niño nacido al hermano de Aryeh, después de su muerte, y a mi gran sorpresa constaté que la concepción habría tenido lugar en el mes de Elul, en Virgo. El niño nació el 26 de abril de 1979, como había sido el caso de Aryeh. Ello, más el hecho de que al niño se le había impuesto el nombre Aryeh, indicaba que los dos Aryeh eran el mismo. El mayor había sido reencarnado en la forma del hijo de su propio hermano. Esta conclusión y las circunstancias que la rodeaban contestaron a la pregunta formulada por la familia enlutada. Su hijo no se había suicidado, ni tampoco fue víctima de un asesinato premeditado. La prueba de esto estaba en la concepción de un nuevo, aunque viejo, Aryeh en el mes de hebreo de Elul, junto con el hecho de que se había puesto al niño el mismo nombre de la víctima. Ello era un resultado directo formulado por el proceso de tikkun, por medio del cual la inteligencia metafísica superior del alma estructura los procesos ambientales, así como los biológicos de la evolución y del desarrollo. El efecto que tuvo esta explicación sobre la familia fue profundo. El espíritu del fallecido y del recién nacido Aryeh dio lugar a una intensificada conciencia moral de suficiente intensidad, como para alterar sus vidas y estrechar el cariño de cada uno por los demás. Un punto final para demostrar que en ello no estaba involucrado suicidio alguno estaba en el hecho de que solo era aplicable el concepto de la reencarnación. El Zohar estipula que el suicidio es un crimen castigado con la muerte. El viejo Aryeh no había muerto en el sentido metafísico, sino que estaba vivo en el espíritu de la criatura que llevaba su nombre. Aquí finalmente, ya terminando este capítulo 12, que el Zohar diga que el suicidio es un crimen castigado con la muerte no es una redundancia, porque habla de que el castigo para los suicidas es no poder reencarnar. Y pues bueno, en otros talleres de reencarnación ya he explicado que ninguna alma se puede perder, porque si una sola alma se pierde ya no puede haber rectificación final, ya no puede haber Mashiach, ya todo el proceso de Tikkun Olam pues quedaría sin efecto alguno. Pero con estas almas de las personas que pues toman esta decisión de quitarse la vida voluntariamente, los grandes jajamim, los sabios de la generación, los grandes sadikim, cuando estos mueren, estos sadikim son sus almas llevadas a los lugares donde están las almas de estas personas, y son los sadikim los que rescatan esas almas para que las almas puedan tener posteriormente una oportunidad de corrección. Capítulo 13. Recordando vidas pasadas. Tal vez podemos ver ahora que la reencarnación es intrínseca a cada uno de nosotros y que nos incumbe a todos emplear sus preceptos para mejorar los frutos de nuestras vidas. Existen muchos medios para poder alcanzar ese mejoramiento, y la memoria es uno de ellos. De hecho, la recordación de vidas pasadas proporciona la prueba más convincente de la validez de la reencarnación. También es la prueba más difícil de obtener, ya que son contados los que pueden convocar una tal recordación por su propia voluntad. Y sin embargo,
El hecho de que no podamos recordar una existencia previa no demuestra forzosamente que no haya existido una vida anterior. Del mismo modo que si hemos olvidado en qué consistió el desayuno de la semana pasada, tampoco indica que no lo hayamos desayunado. La mayoría de nosotros somos incapaces de recordar los 4 primeros años de nuestras vidas, a pesar de que esos años constituyen el periodo más importante de la formación y el desarrollo de lo que habremos de ser en los años subsiguientes que nos restarán. Según el Zohar, la mente o el cerebro humano, si se lo quiere denominar así, nunca olvida nada. No desaparece cuestión alguna relativa a la metafísica o el espíritu. Del mismo modo como los satélites monitorean y registran casi todo lo que tiene lugar en la Tierra, el cerebro es una cámara, todo viviente, que registra cualquier cosa que haya ocurrido durante la existencia de la persona. El problema reside, como los técnicos de la informática muy bien lo dirían, en tener acceso a los datos. Los intentos para conseguir ese acceso han adoptado 2 formas predominantes en las últimas décadas. Una de ellas funciona, pero la otra no. Y la primera no es necesariamente el hipnotismo, no son las regresiones. La hipnosis obtuvo una considerable dosis de crédito como instrumento para sondear las vidas pasadas hace algunos años. Cuando un joven investigador, entre comillas, hizo regresar a su paciente a través de su vida y pretendidamente logró llevarla más allá de su nacimiento y descubrió a Bridie Murphy. Bajo la hipnosis, la mujer sometida a ese proceso hipnótico rindió un relato detallado de una vida previa en Irlanda, recordando hechos que no hubiera podido conocer, incluso hablando en gaélico, un idioma que jamás había estudiado. El mundo se sintió profundamente conmovido al publicarse ese suceso, pero la investigación subsiguiente realizada descartó todo lo que se había pretendido. No disponemos aquí del espacio necesario para repetir detalles de lo que se llegó a conocer como la búsqueda de Bridie Murphy, pero aún sin esa información, la lógica de cualquier modo hubiera indicado que la hipnosis, en su sentido formal, jamás hubiera producido una experiencia verídica del más allá en el cuerpo. Cuando un individuo ha salido del cuerpo y ya no está bajo el dominio de los preceptos del tiempo, espacio y movimiento, tiene acceso al tiempo que no está regido por este plano de la existencia. La persona sometida a un estado hipnótico puede eventualmente sentirse disasociada con su cuerpo, pero de cualquier modo sigue contestando a las preguntas y reaccionando a las sugerencias del investigador. La conexión de los mundos físicos jamás puede producirse a través del cuerpo astral. Solo en el caso de existir una subyugación completa del cuerpo físico, o sea, una completa negación de este, puede conseguirse el conocimiento de encarnaciones pasadas. Un método que sí tiene éxito en este propósito de averiguar las vidas anteriores es la meditación, ya sea usada para explorar vidas pasadas, rezar con recogimiento o simplemente para relajar y eludir los peligros de la tensión por medio del relajamiento del cuerpo. Tranquilizamos la mente y cerrando ese flujo incesante de palabrería interna a la que la mente está constantemente sometida. Existen suficientes formas y variaciones de la meditación cabalística para dedicar un libro completo a este tema, pero aún sin entrar en detalles específicos, se podrá ofrecer aquí un perfil generalizado de esas prácticas. Un modo excelente de comenzar cualquier meditación es dedicar unos minutos a preguntarse silenciosamente: ¿qué es lo que yo quiero? Ya que en un nivel superficial, la mayoría de nosotros diríamos sin titubear que sabemos lo que queremos. Esa es una pregunta rara y a la vez rara vez planteada y poco frecuentemente contestada. Pero finalmente conducirá a la persona a controlar su mente y a abrir la puerta a una conciencia cósmica más elevada. La mayor parte de nosotros vamos a través de la vida permitiendo a nuestros cuerpos, como robots que son, hacerse cargo virtualmente de cada función de la existencia, pero existe un alma dentro, la que con muy poco esfuerzo puede asumir el control. Eso se asemeja mucho a un hombre que sale a pasear con su perro. El animal, si no es frenado, camina adelante y parece como si fuera quien llevara, pero se para constantemente y mira hacia atrás para cerciorarse que su amo lo sigue.
Lo mismo ocurre con con el cuerpo y el alma, y con tan solo un poco de determinación, el alma puede abandonar el cuerpo para emprender un viaje hacia atrás en el tiempo. El Zohar hace mucho tiempo que insiste en lo que Elizabeth Kubler-Ross y sus colegas han afirmado recientemente en sus estudios de la muerte clínica y la recuperación, que cuando el alma sale del cuerpo viaja a través de un largo túnel. Según el Zohar, ese túnel conduce a Hebrón en Israel y a la cueva de Machpela, en donde yacen sepultados Abraham, Isaac, Jacob e incluso Adán y Java. Pero uno no debe estar físicamente muerto para atravesarlo. Cualquier experiencia de más allá del cuerpo conseguida por medio de la meditación lleva al alma por la misma ruta. Por lo tanto, para moverse hacia atrás en el tiempo y hacia otras encarnaciones, el meditador solo necesita ver mentalmente el túnel, aunque ha de tener cuidado de parar en el preciso momento en que vea luz en su extremo más bajo, ya que cubrir todo el camino y abandonar el túnel donde la luz marca su límite equivale a abandonar el cuerpo en muerte. Existe una medida potencial de peligro en esa meditación. Afírmase que algunas personas no han podido regresar, pero yo personalmente solo he conocido a una persona que tropezó con dificultades para volver, y este método, por lo tanto, es uno de los mejores de ser prudentemente aplicado. Sin embargo, incluso sin meditación, en nuestras vidas abundan los indicios de lo que ha ocurrido previamente, y uno de los más notables es el temor. Entonces aquí el capítulo ha abordado 3 métodos para posiblemente intentar obtener alguna descarga de datos de vidas anteriores. El primero, la hipnosis, la cual es peligrosa. Da mucha información que es mentirosa y que puede estar más en el subconsciente de la persona o en sus propias fantasías personales, que todo el mundo quiere que sus vidas anteriores hayan sido magníficas. Todo el mundo sueña con haber sido Napoleón en una vida anterior, pues con lo cual ya es suficiente motivo para desconfiar. Y aparte puede generar impresiones en el subconsciente mismo. O sea, es peligroso. O sea, lo primero que yo, a través de este humilde espacio, recomiendo a las personas: nunca, ni por el chiras, vayan a que les hagan regresión. Y no sirve de nada, aparte de todo, porque pues de todas maneras lo único que tenemos es nuestra vida presente. El pasado ya pasó. Primer método. Segundo método, la meditación. Pero para que la meditación pueda llegar a un nivel de poder contemplar este nivel de información, la persona que está meditando tiene que tener un nivel espiritual muy por encima del promedio. Como explicaba yo en el audio de los 8 circuitos del cerebro, una persona que su conciencia mínimamente haya llegado a la Sefirá de Tiferet y que haya logrado el despertar de la conciencia, probablemente tenga que hacer un audio relacionado con el despertar y la liberación de la conciencia. Con lo cual, una persona promedio no tiene la capacidad para, en sus meditaciones, hacer descargas de datos de cosas tan delicadas como vidas pasadas. Faltan 2 métodos, porque al tercer método que va a relatar el libro yo le voy a agregar un 4.º método. Tercer método, el temor. O sea que una forma de saber uno o tener indicios de sus vidas anteriores es por sus temores. Casi todos estamos afectados por uno o varios temores irracionales que son infundados. Hay personas que las alturas les producen vértigo, espacios muy cerrados infunden pánico claustrofóbico, o la visión de algún animal en particular les hace temblar. Estas fobias son tan intensas en algunos individuos que se unen formando una gran pantofobia, o sea, miedo a todo, tan paralizador que sus víctimas ni siquiera tienen suficiente ánimo para salir de sus casas. Infundado es un excelente adjetivo, puesto que implica que todavía no hemos encontrado la fuente de tales temores. Pero estos son una excelente indicación de eventos que tuvieron lugar en una encarnación previa. Si bien se puede comprender que cualquier víctima de estas fobias quisiera librarse de ellas, las mismas no deben ser neutralizadas por terapia,
hasta que no hayan sido cuidadosamente examinadas, puesto que contienen una valiosa información. Así como cualquier meditación debe comenzar con la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Una meditación para combatir la fobia ha de empezar con el interrogante, ¿por qué realmente tengo este temor? Con el sencillo expediente de formular preguntas se coloca la simiente de la respuesta. Lo que está escondido es el deseo de pedir información. Sáquelo y comenzará a progresar hacia una mitigación de ese miedo, por medio de la memoria de lo que lo provocó. Volver a vivir es aliviar. Entonces, los temores que no tienen explicación también nos dan indicios de lo que nos pasó en vidas anteriores. Y va el cuarto método, la carta astral. Casa número 4, que es la puerta de entrada de la vida. Nódulo norte y nódulo sur, que corresponden a la puerta de salida de la vida. El planeta Saturno, que también influye ahí, nos dan a nosotros los astrólogos indicios de cómo pudo haber sido la vida anterior de esa persona. Qué le pudo haber pasado, en qué contexto, qué escenarios vivió, etc. Entonces, de hecho, cuando alguien quiere profundizar en su casa número 4 de su carta astral, se hace algo más detallado con estrellas fijas y vegenianas, que es la psicometría. ¿Cuál es mi opinión final sobre el tema de si se deben o no recordar vidas pasadas? Uno debe conocer generalidades de su ticún. Sí, si por ejemplo su nódulo norte está en Virgo, o está en Piscis, o está en Aries, le da una señal de qué es lo que vino a corregir a este mundo. Quizás en algunos casos puntuales se puede determinar, sobre todo cuando una persona tiene relaciones negativas con sus padres, con su mamá, con su papá, pero que son negativas de verdad, no simplemente que se llevan mal o que tienen tensiones de lo normal en la vida, no. Cuando se marcan cosas bien heavy, bien fuertes entre los hijos y los padres, se pudiera hacer una psicometría. Pero mi opinión final es que uno no debe saber a detalle sus vidas pasadas. Uno no debe averiguar esa información. Por muchas razones. La primera, porque Hashem nos ha quitado esa memoria. Ahí está la primera razón. O sea que para la mente divina, para Hashem, la vida pasada y esa información no constituye algo relevante en este momento presente. Esa es la primera. Segunda, porque mucha gente lo que busca a través de saber sus vidas pasadas es magnificar su ego y decir yo fui alguien importante en una vida anterior. Y yo conozco casos de gente así. Particularmente en el gremio que yo trabajo, que es la ingeniería, conozco una persona que piensa de sí mismo que es un faraón. Y es tan fuerte el tema. Es tan fuerte el tema que el apodo que le tienen es justamente faraón. Porque él dice que él fue faraón. Y que por eso él conecta como con toda la corriente egipcia y con todo eso. Y pensar de esa forma no tiene ningún sentido. Porque pues ya no estamos en Egipto. O sea, si él fuera faraón, ya no está en Egipto y ya Egipto no es un imperio. Con lo cual no le sirve de nada ser faraón. Solamente le sirve para magnificar su ego, básicamente. Entonces, segunda razón por la cual uno no debe saber sus vidas pasadas es por esto. Porque uno no debe magnificar su ego. Estamos en un camino que va hacia el lado opuesto, hacia el balance del ego, no al engrandecimiento del mismo. Tercer motivo, porque no vaya a ser que de pronto la persona tenga la mala suerte de conseguir a alguien que sí le diga sus vidas pasadas y que sí le acierte. Eso puede dañar profundamente todas sus relaciones personales y familiares. De vuelta, conozco casos de personas que han hecho esa operación de averiguar sus vidas anteriores y en los datos que han descargado se han dado cuenta que han tenido múltiples problemas con sus familiares, o sea,
con los familiares del presente que les hicieron daño en el pasado, y entonces la persona empieza a tener odio por su familia. Conozco casos que empieza a sentir odio por sus hermanos, odio por sus sobrinos, odio por toda la familia, porque se quedó con esa imagen de que en el pasado hubo algo negativo en la familia, que puede ser cierto, pero esa información de que no sirve en el presente, absolutamente de nada. Y lo que sí podemos hacer es dañar una relación familiar por ideas como la reencarnación llevada a ese extremo. Aquí estamos estudiando las reencarnaciones como un modelo de conocimiento que nos lleve a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, cómo poderlo transformar y entender que estamos en una corrección y darle mucho sentido incluso a la Torah misma. Bueno, con eso cierro el capítulo 13, paso al 14. Descifrando la clave. Ahora va a decir aquí. El Zohar afirma, abro comillas, ahora es adecuado revelar los misterios relacionados con lo que está arriba y lo que está abajo. Cierro comillas. Así aprendemos que la Torah es una clave oculta. El Zohar dice, otra vez abro comillas, ahora no existe una labor del santo Dios tan recóndita que él la ha escrito en la Torah. Y la Torah la ha revelado en un instante. Luego la viste inmediatamente con otra vestidura, de modo que está oculta allá y no se la puede ver. Pero los sabios cuya sabiduría hace que están cubiertos de mirillas atisban a través de la vestidura y ven la propia esencia del mundo que está oculto en las cercanías. Y cuando el mundo es momentáneamente revelado, en este primer instante al que nos hemos referido, aquellos cuyos ojos son sabios pueden verlo, a pesar de que vuelva a quedar oculto ahí mismo, tan pronto. El hebreo no es meramente un idioma para la conversación judía. Cada palabra es una vasija de poder y energía. Incluso traducido al castellano, todavía queda mucho de su significado. Así leemos en el Zohar, dice aquí. Y la letra Bet vino ante él, Creador, y dijo, Señor, creo que lo mejor que tú puedes hacer es crear dentro de mí este mundo entero, puesto que dentro de mí todo el mundo será bendecido tanto en el mundo superior como en el inferior, ya que la letra Bet significa Braja, bendición. Y el Santo Señor le contestó y le dijo, desde luego, a través de ti yo crearé el mundo. Y tú serás el comienzo de la creación, y dentro de ti estará la creación entera. Bereshit. Resulta difícil comprender cómo una simple letra hebrea puede ser un vehículo para la creación de un mundo entero, pero es suficiente con echar un vistazo a una simiente para determinar si se trata del semen de un hombre o la semilla de una manzana. Lo que observamos en ese diminuto elemento es que al plantar cualquiera de los dos, su efecto será enorme en su potencial infinito. Si tomáramos una palabra relativamente simple como computadora y describiéramos todo lo que representa, podríamos llenar volúmenes enteros con nuestras descripciones. De todas las experiencias, de múltiples facetas que nos han ocurrido y aquellos pensamientos que han discurrido por los corredores de nuestra mente, ¿qué es lo que nos queda? Generalmente un efímero recuerdo, un resumen en apretada síntesis, en el mejor de los casos, y es sólo a través de tales recuerdos y resúmenes que tenemos conciencia de haber experimentado cualquier experiencia que sea. Y sin embargo, es a través de esas experiencias que han quedado indeliblemente grabadas en la conciencia las lecciones derivadas de las mismas, ya se recuerde o no el instrumento que las motivara. ¿No se ha preguntado jamás, al estar sumido en la lectura, cómo es que puede captar las ideas transmitidas por la palabra escrita? ¿En qué punto, de hecho, supo sobre el significado de la palabra y la escritura de la frase? Lo específico de estas preguntas no tiene importancia, y la mente con toda probabilidad ya lo ha tirado al cesto de papeles. El hecho importante es que usted puede leer. La persona común tiene plena conciencia que si mete sus dedos en un zócalo o en un enchufe, recibirá un choque eléctrico, pero es muy posible que hace mucho tiempo que se ha olvidado del percance que le enseñó esa lección,
por muy vívida y dolorosa que haya podido ser en ese momento. Esa aseveración se aplica en relación con virtualmente cada faceta de la personalidad. Del mismo modo como hemos aprendido a no poner los dedos en los enchufes, se nos ha enseñado a no mentir, a no engañar o no robar. Es posible que hayamos tenido que aprender esas lecciones una y otra vez para que llegaran a formar parte de nosotros. Pero si la lección ha sido captada, entonces los medios empleados para ello, de hecho, carecerán de importancia. Lo mismo ocurre en cuanto a la reencarnación se refiere. Pretender que puesto que no se recuerdan las vidas pasadas, estas no existieron, es como pretender que las ondas de radio no existen porque no se pueden ver. La recordación de reencarnaciones pasadas tal vez no sea tarea fácil, pero esas encarnaciones allí están. Todo lo que debemos hacer para alcanzarlas es limpiar la herrumbre que se ha acumulado en nuestras computadoras metafísicas. Al restaurar la memoria, podemos recordar y comprender encarnaciones pasadas y de ese modo aclarar y explicar la presente. Hemos perdido la capacidad de ver las cosas tal como son, y con esa pérdida se ha esfumado la habilidad de conocer a fondo nuestras vidas pasadas. Repito, hemos perdido la capacidad de ver las cosas tal y como son, y con esa pérdida se ha esfumado la habilidad de conocer a fondo nuestras vidas pasadas. Como resultado de todo ello, nos precipitamos a ciegas a través de la presente, usando la información obtenida en el pasado sin tener la menor idea de que la estamos aplicando. Si la herencia fuera la única llave del conocimiento humano, los mellizos idénticos deberían proceder en formas absolutamente iguales. Y sin embargo, en cualquier par de mellizos uno puede dedicarse al arte y otro a las matemáticas. Uno puede ser holgazán, mientras que el otro rebosa de tanta energía que a duras penas puede ser frenado. Son estas diferencias las que llevan a uno a formular preguntas sobre tanto la importancia de la herencia como la comprensión de la validez de la reencarnación. De las dos, es la reencarnación la que ofrece la mayor parte de las respuestas que los padres se han preguntado siempre, de un modo u otro, cuando sus hijos van por mal camino, y al hacerlo así pueden borrar todo un mundo de culpabilidad inútil e innecesaria. La paradoja de la divergencia entre padre e hijo es muy antigua. En la Torá, vamos a ver la cita, permítanme un segundo por favor, quiero saber la cita que aquí está dándonos la Torá. A ver, un segundo por favor. Génesis 11:27. Se nos dice, y estas son las generaciones de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Teraj entonces fue el padre de Abraham, aunque los sabios del Talmud afirman que Teraj adoraba a los ídolos y era un hombre perverso. ¿Cómo por lo tanto pudo engendrar un hijo que llegó a ser el padre de la nación hebrea? O sea, una persona negativa teniendo justamente un patriarca que iba a trascender los tiempos. Abraham era tan puro y magnífico, tan inteligente e ilustrado, que aprendió a combinar el mundo físico con el metafísico y operar en cada uno de ellos. Una proeza realizada tan solo por 6 de quienes le sucedieron: Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Aarón y David. Entonces, ¿cómo se explica que un hombre tan bajo y tan ruin como Teraj hubiese fundado tal dinastía? La Torá, vamos a ver la cita, Génesis 25 del 22 al 24, nos ofrece una situación totalmente dispar en Jacob y Esaú, los dos hijos de Isaac. Isaac tiene dos hijos, uno se dedica al estudio de la Torá y el otro se dedica a cazar y a vivir del asesinato. Entonces Jacob y Esaú. Incluso cuando se desarrollaban en el vientre de Rivka, impugnaban los hijos dentro de ella, y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 maneras de naciones están separadas de tus entrañas. Y una nación prevalecerá sobre la otra, y la mayor servirá a la menor. Y cuando se cumplieron sus días para parir, y he aquí mellizos en su vientre.
Este relato de Rivka es una capa que concela los más recónditos secretos de nuestro universo y del hombre, o para decirlo de otro modo, los secretos de la reencarnación y las fuerzas directivas que guían cada evento humano. Ofrece una aclaración de la situación tan común en el seno de la familia, en la que dos hermanos se odian mutuamente, o un hijo odia a su padre, o una madre y su hija de ningún modo pueden entenderse. La probabilidad es que, de hecho, no están emparentados en ningún modo. En lugar de ello, los principios actúan meramente como una vendetta iniciada y fomentada en una vida pasada que ha sido llevada a cabo para que en esta vida sea concluida. O sea, que cuando una persona tiene malas relaciones con su papá, con su mamá, con algún hermano, significa que hubo muchas encarnaciones previas donde se trató de corregir y de unir a esas personas, de hacer las paces entre esas personas. Pero a veces el odio es tan grande entre esas personas que nada que logran pues zanjar sus diferencias. Y entonces la única alternativa que queda es que reencarnen como miembros de una misma familia y que vivan dentro de la familia a ver si se demuestran amor. Y por eso es que a veces hay tan mala relación entre padres, hijos, hermanos, familiares, etc. Con esto hemos terminado la segunda parte de este libro. Nos ha rendido, Baruch Hashem. Vamos a empezar la tercera parte, que la tercera parte titula El pensamiento de la reencarnación. Y el título del capítulo 15 en este caso es El propósito de la reencarnación. Hay muchas escuelas de pensamiento sobre el propósito de la reencarnación, que es para el mejoramiento del alma, de ello no cabe duda. Pero otros agregarían que la educación del alma y su deseo inherente de crecer son igualmente importantes. Pero no es este el caso. La experiencia es la fuerza motriz que nos trae de vuelta. Es la semilla del deseo de adquirir conocimientos, del anhelo de mezclarse en este tropel de existencia física que se basa sobre el deseo de la educación. Para los tantos cuya vida es triste y difícil, el deseo del alma de crecer parecería ser inconcebible, pero es la única saciedad que causa una falta de deseo. Por lo tanto, se puede esperar que concluya el ciclo de encarnación únicamente cuando el alma haya crecido de un modo suficiente como para no tener ya el deseo de volver a nacer. Nuestra conciencia de despertar es tan solo una parte de nuestra verdadera conciencia. Nuestro propio ser más profundo se da cuenta frecuentemente de esa necesidad, de la que nuestro ser más superficial poco le importa. Existe un caso concreto para la reencarnación de quienes nada saben de la Kabbalah. La conciencia física, limitada en su perspectiva al estrecho horizonte de una sola vida terrenal, no desea renacer, pero la conciencia del alma, al tener frente suyo un objeto espléndido, está ansiosa de regresar. Repito, la conciencia física limitada en su perspectiva al estrecho horizonte de una sola vida terrenal no desea renacer, pero la conciencia del alma, al tener enfrente suyo un objetivo espléndido, está ansiosa de regresar. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la verdad está precisamente en todo lo contrario. Es el deseo del alma quedarse en un estado puro de conciencia, sin tener que recurrir jamás a esta existencia física, que implica colocar un alma en un cuerpo que se opone al renacimiento, con lo cual, de un cuerpo, y de ese modo sufrir las limitaciones del cuerpo, que se opone al renacimiento. El alma, cuando el alma está libre, el alma conecta con toda la realidad al 100%. El alma puede ir de un universo a otro. El alma puede viajar de una galaxia a otra. El alma puede atravesar multiversos. Pero cuando un alma entra en un cuerpo es similar a estar en la cárcel. Entonces las almas no quieren reencarnar. Eso es una cosa fundamental de entender. El alma es una fuerza metafísica que crea vida dentro de nosotros. Cuando el alma abandona el cuerpo, causa la muerte, porque al no existir vida en el propio cuerpo, la existencia física deja de tener una finalidad. Por lo tanto, el alma y el cuerpo se encuentran en un constante estado de lucha.
Y por eso los seres humanos todo el tiempo están luchando entre los deseos de su alma versus los deseos de su cuerpo. Ay, es que quiero comprarme una Tora. ¿Cuánto vale la Tora? Vale 1.000.000 de pesos. Uy, pero es que con ese 1.000.000 de pesos yo más bien me voy a pasear, voy y viajo, la paso rico, voy a piscina, compro cosas. Todo el tiempo estamos en esa disyuntiva, deseo del cuerpo versus deseo del alma. Sin embargo, cuando hablamos del cuerpo y del alma, no nos estamos refiriendo a las energías físicas. El cuerpo es una entidad física, pero existe una fuerza motivadora dentro de él, algo que lo hace crecer y funcionar y que va más allá de la operación de las células y la composición genética. Esa fuerza es llamada energía corporal y puede ser definida únicamente como el deseo de recibir para sí, que es la raíz de toda la maldad. O sea, aquí la maldad, básicamente, la maldad entendida como tal es el deseo de recibir para mí mismo. Punto. Pongo un ejemplo. En las tiras, en las historias de superhéroes, de cómics y todo este tipo de temas, los héroes los héroes de los cómics son aquellos que usan su poder para salvar el mundo, para salvar a la humanidad. Y los villanos son aquellos que también tienen superpoderes, pero los usan para qué? Para su propio beneficio, sin importar si pasan por encima de otras personas. Entonces la maldad es eso, básicamente, deseo egoísta. Esta energía corporal puede ser desactivada únicamente si es capaz de integrarse con algo que sea similar a sí misma, y por lo tanto, convertirse en parte del todo y perder su identidad separada. Su energía es la misma que la energía de la Tierra, que en las garras de la gravedad desea tragarse todo lo que está a su alcance. De ese modo, el cuerpo intenta siempre volver de nuevo a su verdadero hogar, que es la Tierra. Yo a veces tengo un ejemplo. Quienes han visto un agujero negro, el agujero negro parece la pupila de un ojo. ¿Y qué hacen los ojos? Básicamente, una de las funciones de los ojos es ver y desear, atraer materia hacia nosotros mismos. Vemos un carro, queremos ese carro. Vemos una casa, queremos la casa. Vemos ropa, queremos ropa. Vemos personas, queremos personas. O sea, nuestros ojos, cuando están bajo la inclinación del mal, lo que hacen es ser atractores de materia. ¿Y qué son los agujeros negros? Los agujeros negros son grandes atractores de materia. Se chupan la materia del mundo. Entonces ahí hay una analogía bastante interesante. Únicamente el alma proporciona la fuerza que puede integrar la fuerza corporal en el todo y convertir a este en un deseo de recibir para compartir. Entonces el deseo no es malo. Cada uno en su esencia tiene deseos. ¿Y cuál es el chiste de la Kabbalah? Poder recibir para compartir. Transformar el deseo. Y cuando ello ocurre, el alma ha cumplido su destino al equilibrar su tikkun. Al tener lugar lo que se acaba de indicar, el cuerpo muere. Pero en una persona realmente virtuosa, la energía corporal y la energía del alma se vuelven indistinguibles y la desintegración del cuerpo ya no es necesaria. O sea que cuando una persona conecta con esta sabiduría y la lleva a cabo, efectivamente, llena su cuerpo de luz y santidad. Y hasta es posible que su cuerpo ya no necesite incluso envejecer. En la mayor parte de los casos, el cuerpo debe desintegrarse porque siempre y cuando exista, puede mantener su dominio sobre el alma, la que, tal vez, ya se ha ganado su liberación. El cuerpo de una persona justa ya no está envuelto en maldad, y de hecho ya no se descompone ni siquiera en su tumba. Sin embargo, como una entidad metafísica, el alma ya haya logrado o no la corrección, no tiene un deseo inherente de habitar el mundo lineal y mundano del cuerpo. Y una vez allí, inevitablemente desea salir. Los psiquiatras tienen una definición particular para este fenómeno.
compartido en mayor o menor grado por todos nosotros. Lo denominan el deseo de morir. Esta descripción es exacta, pero ellos sencillamente no conocen su origen, que la mejor manera de describirlo es como un conflicto entre dos puntos de vista opuestos del mundo. Alguna vez un maestro cabalista me decía que, por ejemplo, las personas que están sumergidas en un vicio, el alcohol, las drogas, el cigarrillo, están en esto, en el deseo de morir. Porque todos sabemos, por ejemplo, que el cigarrillo es negativo, es nocivo, es malo. Pero aún así hay mucha gente que fuma, y demasiado. Es como si se quisiera matar a cuotas. Continúo. Ya vamos a terminar. El punto de vista que tiene el alma del mundo es que está anclado al deseo de recibir para el propósito de compartir. Y este enfoque es traducido como la bondad encontrada en una medida u otra en casi todos los seres vivientes. El cuerpo, empero, existe únicamente para recibir para sí mismo y nada más para él. El cuerpo come, bebe y acumula. Gratifica sus vicios solitarios y no comparte con nadie. Incluso la inexorable fuerza de gravedad de la Tierra sobre la que deambula satisface sus deseos, tirando el alma hacia abajo, restringiéndola y constriñéndola. La neurastenia y los arranques de locura, a criterio de la Cábala, no son otra cosa que manifestaciones de esta batalla constante entre el deseo del cuerpo de recibir y el anhelo del alma de compartir. Entonces, hagan el ejercicio. En aquellas áreas de su vida donde ustedes desean compartir, está su alma. Y en aquellas áreas de su vida donde ustedes solamente quieren recibir, está su cuerpo. Cuando el cuerpo se impone al alma, cierra el flujo de energía positiva sin la que el alma no es capaz de sobrevivir. Por lo general, las últimas palabras de alguien que interrumpe su vida son: no puedo seguir aguantándolo. Cuando el alma ya no lo puede seguir aguantando, o sea, tomar lo que la vida ha de dar en sus propias condiciones, entonces se debe ir. No estoy diciendo que eso sea positivo, no es positivo interrumpir el proceso de vida. Efectivamente, es probable que ninguno de nosotros hubiera podido sobrevivir si se nos hubiera concedido el sueño. Es solamente en esas horas de inactividad física que el alma puede abandonar el cuerpo, regresándolo cada noche al lugar de sus orígenes para ser recargada para el combate que habrá de seguir cuando acabe el sueño. Sin dormir, el cuerpo hubiera destruido el alma en un breve periodo. Tengo un taller de sueños en el canal de YouTube, por si alguna persona le interesa, está en la sección de playlist. Este punto no precisa de argumento metafísico alguno como prueba que es verdad. Ha sido demostrado en forma empírica tanto en el curso de experimentos como a través de la experiencia humana. Aquellas personas que se han sometido deliberadamente a la privación del sueño frecuentemente comenzaron a tener alucinaciones. Las emociones se vuelven frenéticas, delirantes. Se esfuma la coordinación física. En forma similar, quienes sufren de insomnio se sienten exhaustos, a pesar de que estuvieron cada noche acostados en la cama durante 8 horas. O sea que el problema no es tanto una cuestión de privación de dormir, como lo es la privación de soñar. O sea, el verdadero problema es privar el cuerpo de soñar. Porque los sueños son manifestaciones de la conciencia cósmica en la que fluye todo el saber, libre de la codicia del cuerpo. Únicamente en el reino cósmico penetrado durante el sueño, el alma puede recibir la recarga periódica que necesita, a fin de seguir estando en condiciones de funcionar. En este proceso, el alma frecuentemente vuelve a vivir encarnaciones pasadas, convirtiendo sus eventos en lo que con frecuencia son símbolos reveladores soñados a medida que el alma se desplaza libremente fuera de las limitaciones que le impone el tiempo, el espacio y el movimiento. El alma, al penetrar en el cuerpo, es como un hombre que ha sido puesto en la prisión. Está encerrado y es incapaz de ejercer su influencia como lo hubiera querido hacer. Está obligado a observar las leyes y los principios del universo físico del mismo modo como un preso tiene que obedecer la reglamentación de la cárcel. Pero únicamente aquí puede tener la esperanza de completar su tikkun. Y por consiguiente ganarse el descanso eterno y la purificación para siempre en el mundo cósmico en la presencia de su creador. Por lo tanto, se puede ver que el deseo por la educación o el crecimiento del alma
no son factores que hacen que un alma se vea atraída una y otra vez en este mundo. Para el próximo capítulo de nuestro curso de las ruedas de un alma vamos a hablar de el libre albedrío, de los circuitos metafísicos, vamos a hablar de la equidad divina, vamos a tener muchos temas relacionados, la estructura del alma, vamos a empezar a tratar la estructura del alma, y si nos alcanza el tiempo, reencarnación y matrimonio. Eso es lo que se nos viene en este curso de reencarnación, las ruedas del alma. Les agradezco a todos aquellos que hayan llegado a este punto. Si no están suscritos al canal, los invito amablemente, si esa es su voluntad, suscríbanse, denle clic a la campanita para que reciban las notificaciones, visiten todos los otros playlists que tenemos en el canal con todos los otros cursos, información. Les agradezco profundamente todo el apoyo y espero que esta información les construya algo positivo en cada uno de sus vidas. Que Hashem los bendiga con bendiciones de este mundo y con bendiciones del mundo superior. En Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briut, Shalom Bait. Nos estamos escuchando en un próximo audio con la ayuda del cielo. Shalom, shalom para todos.